¿Acaso sí me escuchan bien? Sí, hermanito. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a compartir. Sí, vamos a compartir pantalla. Bueno, disculparán, coincidió que hoy me tocó en la mañana y en la tarde. Pero bueno, así toca a veces. Muy bien. Entonces ahí se ve, ¿no? Ok. Muy bien. Durante lo que es la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando Jesús viene a esta tierra y funda la iglesia, ¿no es cierto? Cuando Pedro dice, justamente la gente decía y hablaba del Mesías, ¿no es cierto? Hablaba sobre que justamente pues iba a venir un Mesías antes que venga Cristo, ¿no es cierto? Y ya cuando él vino y todo eso, ¿no? Ya la gente comenzó a hablar de Jesús. Y claro, y Jesús le dice a Pedro, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y claro, Pedro, lleno de Espíritu Santo, le dice, sí, tú eres el Mesías, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dijo, bienaventurado a Pedro, le dice, no, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Es justamente que no es que Pedro era el fundador de la iglesia, sino sobre lo que él dijo, que Jesús es el Mesías. Y sobre esto se funda la iglesia, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito sobre revelación o apocalipsis, ¿sí? Y le vamos a hacer muy didáctico y muy dinámico, ¿no? Entonces, en esta tarde, pues, vamos a hablar sobre, no dudes, Dios siempre revela el futuro a su pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto cómo Dios en cada patriarca, en cada hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios revelaba a sus profetas lo que debía acontecer y lo que tenía que hacer para cada época. Es así que la historia, cuando nosotros vemos en Apocalipsis sobre las 7 iglesias, sobre los 7 sellos y las 7 trompetas, prácticamente está estableciendo Dios de que va a haber, desde que Él funda la iglesia, 7 periodos que va a tener la iglesia, desde que Él la funda hasta nuestros días. Por eso debemos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, que las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas son 7 periodos que Dios va a revelar, ¿sí?, a su iglesia, a su pueblo, lo que debe pasar. Es por eso que justamente en esta época Dios nos da más revelación y está mucho más claro. Sí, vamos a comenzar, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Oremos. Señor bendito que está en la altura de los cielos, te agradecemos porque tú, Señor, nos quieres mostrar lo que tiene que acontecer este tiempo, Señor, y cómo debemos afirmar nuestra fe. Que todas las personas que están conectadas podamos, Señor, escudriñar las escrituras para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Pedimos tu Espíritu Santo y deseamos que todo lo que aprendamos esta tarde noche sea para beneficio de tu iglesia. Son los favores que te pido en nombre de tu amado Jesús. Amén. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a ir, ¿no es cierto? Me gustaría, por favor, que me gustaría que alguna dama nos ayude a leer lo que está en la pantalla. Por favor. Leo. Gracias, hermana Martita. A ver, dice Daniel 2:28, versículos, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Él es Ahora quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Muy bien, entonces miren, justamente el profeta Daniel se levanta, ¿no es cierto?, para coger esta revelación, para justamente lanza la profecía para el futuro. Y justamente cuando hablamos de Apocalipsis, ¿no es cierto?, Daniel dice que pudo realmente tener revelación hasta un punto. Y de ahí Dios le permite que, dice, cierra las palabras de este libro, ¿no es cierto? Y este libro se abre en Apocalipsis, ¿no es cierto? En Apocalipsis dice que fue abierto el rollo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que Daniel y Apocalipsis es el mismo libro, solo que
Daniel estaba viendo desde la época, ¿no es cierto?, en este caso de los medos persas hacia adelante, ¿sí? Y justamente Apocalipsis que le escribió Juan, veía también de ahí hacia atrás y también se proyectaba hacia adelante. Juan, el discípulo amado, miren lo que es, ¿no? Qué interesante. Una persona que es consagrada, que busca bastante a Dios, como él era el que más le buscó a Jesús, llegó a tener más revelación. Una de las primeras enseñanzas que debemos entender y comprender es que si tú, hermano de iglesia, tienes mucha amistad con Cristo, Jesucristo te va a revelar los acontecimientos que deben pasar, ¿sí? Porque Dios ha dispuesto que en cada época, ¿no? Dios marca 7 periodos a partir de la iglesia que él fundó, que es la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Hasta nuestros días va a haber revelación. Bueno, no sé, a ustedes les da gusto que nosotros tenemos revelación para nuestros días. No sé si ponen un emoji, ¿no es cierto? Alguna. ¿Quién está contento? A ver, vamos a ver. ¿Están contentos? Bueno, solo Darita está prendida la cámara. El resto, ya ahí está el Marquito con fiesta. Muy bien. Listo. Entonces, miren. Aquí hay una gran situación. Nosotros debemos ir entendiendo, ¿no? Que ya estaba, todas estas palabras, ¿no es cierto? Decía que Dios iba a revelar a su pueblo. Ahora, miren, en el estudio de las 7 iglesias, los sellos y las trompetas son 7 iglesias, son 7 sellos y 7 trompetas. Entonces ahí vemos, ¿no? Son el mensaje de Dios a cada iglesia en cada época, ¿sí? ¿Cómo comprobamos? Porque antes de que se escriba el libro de Apocalipsis, Dios también revelaba a cada patriarca en su momento, ¿no es cierto?, como representante del pueblo de Dios y compartía con el pueblo de Dios. Es así que tomando eso en cuenta, nosotros como iglesia tenemos el método historicista, ¿no es cierto? Un profeta se levanta, vive la profecía del anterior profeta, lo vive, cumple con la profecía y lanza otra profecía. Nosotros prácticamente ya estamos, como saben decir, ¿no? Cuando hacen a punto caramelo. Estamos, mis hermanos, viviendo ya acontecimientos finales. Es por eso que nosotros, ¿no es cierto? Le voy a pedir a alguien que lea, por favor, esto está en Apocalipsis 2. A ver, otra persona, Apocalipsis 2:20. Este versículo está en la pantalla. Yo, hermano. A ver. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces, miren, un ángel proféticamente hablando también es un mensajero, ¿sí? Entonces, va a haber un mensaje a cada iglesia por todos los periodos que tiene la iglesia. Es así que, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cuáles son esas iglesias y todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Para poder estructurar siempre el estudio de Apocalipsis, el significado de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, ¿no? Las 7 iglesias representan los periodos de iglesia de Cristo hasta nuestros días, los 7 sellos, el mensaje de Dios a su pueblo, y las 7 trompetas son los juicios de Dios a los que afligen a su pueblo. O sea, mira, mi hermano, si tú piensas que las personas que hacen daño al pueblo de Dios va a quedar impune, no es verdad. En esta tierra mismo, miren, acordémonos, ¿quiénes afligieron al pueblo de Dios allá en la época de Moisés? ¿Quiénes afligieron al pueblo de Dios? A ver. Egipcios. Los egipcios eran los que no temían, ¿no es cierto? Los que eran la gente atea, los que no querían saber nada de Dios. Ellos habían afligido al pueblo. Ahora, ¿a quién le cayó esas plagas, las plagas, las 10 plagas? ¿Al pueblo de Dios le cayó? A los egipcios mismo. Correcto. Entonces, miren, las trompetas son esos juicios de así como va a haber persecución, así como ya está muy pronto habrá persecución para completar el número de los mártires que dice la palabra de Dios, ¿sí? Realmente estas personas realmente no van a tener paz. Hay personas que dicen, no, no prefiero irme a la iglesia, no quiero tener mucho compromiso, es que realmente quiero estar acá, estoy bien. No, mis hermanos, durante los tiempos, bueno, cuando hablamos de las últimas plagas,
hermanos, son plagas que eso está justamente después del sellamiento y después de, obviamente, de la ley dominical, vienen plagas tremendas. Las trompetas son justamente, ¿no es cierto?, estos juicios que van justamente en esos 7 periodos de las iglesias, que son así todas cosas fuertes, ¿no? ¿No? Son cosas que han sido así nomás. Dentro de esto debemos ir entendiendo, ¿no es cierto?, que Dios ha ido revelando a su iglesia lo que tiene que hacer, ¿sí? Miren, aquí vamos a hablar un poquito rápidamente de las 7 iglesias, porque estoy topando un poquito el relacionamiento del paralelismo. Entonces, a ver, otra persona que me lea, por favor, las 7 iglesias, que no haya participado. A ver, Yo, hermano, ¿ya? las 7 iglesias del Apocalipsis, Efeso, Esmirna, Pergamón, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya, muy bien. Miren, estas iglesias estaban asentadas donde ahora es Turquía, los que más o menos tienen ahí en el mapa en la cabeza, ¿no es cierto? Estaban estas iglesias centradas justamente en una parte estratégica. Era el corazón de que unía Europa con Asia, ¿sí? Entonces, el mensaje que se les da a estas 7 iglesias justamente cubren esos periodos que nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto? Miren, este cuadrito me encanta porque esto da un poquito el resumen, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, hay el paralelismo, ¿no es cierto? De las trompetas no le puse porque, bueno, las trompetas es algo más profundo, pero son igual los 7 periodos, ¿sí? Entonces, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En Efeso tenemos la primera iglesia que va desde el 31 hasta el año 100 después de Cristo, ¿no es cierto? Justamente en el año 70 después de Cristo se tomó justamente Jerusalén. Después de esto, ¿no es cierto? Y esta iglesia es la iglesia fiel, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver fidelidad y trabajo de los cristianos. Después viene Esmirna, ¿no es cierto?, que fueron los cristianos perseguidos por Roma. Después viene Pérgamo, ¿no es cierto?, del 314 al 538. Después viene Tiatira, que era justamente de 539 a 1516. Sardis, ¿no es cierto?, que después viene de 1517 a 1797. Después viene Filadelfia, donde en esos años también nació nuestra iglesia. Y la Odisea es lo que hoy representamos, ¿sí? Muy bien, hasta aquí es un poquito lo que yo quiero hablar sobre las iglesias, porque los sellos tienen que ver mucho con las iglesias, ¿no es cierto? Miren, otra persona que me ayuda. Hay un mensaje para cada iglesia y en cada época. Otra persona, por favor, a ver un hombre, ¿no? A ver, pues ahí que se haga ver bonito, a ver. A ver, un macho ahí. ¿Quién saca la cara? A ver, Alejandro. A ver, represéntanos ya que no hay nadie. Si estás por ahí, Alejandro. Sí, disculpa, colega, la pregunta. A ver, está por ahí. A ver, Fernando, no sé si estás por ahí. A ver, no me hagan quedar mal, pues, muchachos. A ver, ¿quién está por ahí? Yo, hermanito. A ver, ya, a ver. ¿Qué dice? Éfeso, Apocalipsis 2 del 1 al 7. La iglesia que habla que había dejado su primer amor. Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Ya. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. La Odisea, la iglesia con una fe tibia. Muy bien. Entonces, miren, aquí está un poco qué iba a pasar durante estos periodos. La iglesia que había dejado su primer amor, dice que fue la iglesia apostólica, la iglesia donde estuvieron los apóstoles, ¿no es cierto? Después de la muerte también de ellos, la iglesia también había dejado su primer amor, ¿no? Y Dios le dijo, regresa a tu primer amor.
Después, la iglesia de Esmirna representa esta iglesia que hubo persecución, ¿sí? Esa iglesia dice que sufriría persecución, eso es bien claro. Ya vamos a comparar los sellos. Después, la tercera iglesia dice que es la iglesia que necesitaba arrepentirse. ¿Por qué? Porque la iglesia de Pérgamo comienza a meter idolatría en de la palabra de Dios y comienza a haber un tiempo de oscurecimiento. Después la iglesia de Ira, ¿no es cierto? Dice a Jezabel, profetiza, ¿no es cierto? La iglesia cristiana lamentablemente se corrompió. Justamente el rey Constantino introdujo la idolatría con la fe cristiana. Entonces aquí hay la corrupción de la cristiandad, ¿sí? Después en la iglesia de Sardis, ¿no? Dice que la iglesia que se había quedado dormida, ¿no es cierto? Claro, porque ahí prácticamente ya la iglesia prácticamente estaba en total oscuridad, ¿no es cierto? Y comienzan de nuevo los rayos de luz en esta tierra, y esa es la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia es la iglesia donde comenzaron el movimiento, ¿no es cierto?, de 1844, ¿no es cierto?, en donde se comienza a hacer un estudio profundo de la iglesia. Y en nuestro tiempo es la iglesia de la Odisea que nosotros vivimos en este tiempo, que es la iglesia, ¿sí? Obviamente Dios nos da un consejo como iglesia, a nosotros nos pide que ya no seamos tibios, realmente pedamos a Dios ser calientes, ¿no? Y no fríos, hermanos. En esta situación nosotros debemos ser bien claros, ¿sí? Muy bien. Vamos ahí con el primer sello. A ver, ¿quién lee? A ver, otra persona. Yo, A ver, mija, ya. Listo. Vamos a ver. ¿Qué dice? el primer sello, Apocalipsis 6, un caballo puro, blanco, plan de un arma de largo alcance. ¿Ya? ¿Y? Muy bien. Hasta ahí nomás. Bien, 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 mija, bien. Miren, el primer sello. Al romperse el primer sello, Juan ve un caballo. Caballo refleja, ¿saben qué? Justamente era que va a haber una batalla, ¿no es cierto? Los caballos se utilizaban justamente para poder romper las barreras, ¿no es cierto?, de los enemigos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que aquí en los siglos iba a haber una batalla, ¿no es cierto?, entre las fuerzas del bien y del mal. Pero en la primera iglesia dice que, ¿quién creen que era ese jinete blanco? A ver, ¿quién creen que era ese jinete blanco? Cristo. Muy bien, hermano Patricio, muy bien, ya, al fin No, asomó soy yo. ¿O quién dijo? Marquito. Por aquí. Ya, bien, Marquito, muy bien. Entonces, mire, este jinete blanco es Jesucristo, el que fundó una iglesia blanca inmaculada, porque era una iglesia pura, ¿sí? Esta iglesia es la que obviamente, pues, simboliza la iglesia recién fundada, ¿no es cierto? Y obviamente obtuvo su poder, mis hermanos, en el Pentecostés. Por eso salió venciendo y para vencer, ¿sí? Por eso cuando ustedes leen en Apocalipsis, ¿no es cierto?, 6 del 1 al 2, justamente dice que este jinete blanco salió, ¿no es cierto?, para venciendo y para vencer. Es porque ellos recibieron el Espíritu Santo. La iglesia triunfante, por eso en nuestros tiempos, mis hermanos, en la mañana les comentaba, debemos nosotros de la Biblia y orar porque realmente, ¿quién es el que realmente tiene que darnos, ¿no es cierto? Esa victoria es Jesús a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Vamos con el segundo sello. Por favor, otra persona, Apocalipsis 6, 3, 4. El segundo sello, Apocalipsis 6, 3, 4, dice, tal como Jesús había predicho, la predicación del Evangelio provocó una fuerte resistencia por parte de las fuerzas del mal. Mateo 10, 34. A partir del siglo II, las autoridades romanas persiguieron durante el cristianismo y derramaron la sangre de muchos mártires.
¿Ya? Entonces, miren, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto? En Apocalipsis 6, 3 y 4, ¿no es cierto? Sobre este caballo rojo, ¿no? Entonces, miren, Satanás, como no pudo, ¿no es cierto? Ya los argumentos no podían, ya los fariseos habían matado a Jesús, la iglesia se comenzó a expandir. Entonces, Satanás tiene dos maneras. Él quiere engañarnos y ver la manera, pero si no lo hacemos así, coge y mete la violencia. Y aquí es donde comienza a ver la persecución. Entonces, el caballo rojo representa la historia de la iglesia cristiana cuando tuvo persecución. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿no? A partir del siglo II, las autoridades romanas persiguieron durante el cristianismo y derramaron la sangre de muchos mártires. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿no? Dios es muy práctico. Caballo blanco, iglesia fundada por Cristo, salió para vencer. ¿Y por qué? Porque recibió el Espíritu Santo. El segundo caballo es rojo porque es la sangre de los mártires que murieron. Sí se han de haber visto las películas de Nerón, ¿no? Como en los circos romanos mataba a la gente, ¿sí? Vamos con el tercero. Otra persona con Apocalipsis 6, 5, 6. ¿Qué dice? En la Biblia, por favor. Apocalipsis 6, 5, 6. A ver, Marquito, lee Apocalipsis 6, 5, 6. Dice así, al iniciar, al igual que el negro es lo opuesto al blanco, la pureza del evangelio del caballo blanco llegó a corromperse durante los años 303 y 532. La Biblia fue abandonada y el pueblo fue dejado con hambre de la palabra de Dios, escasez de trigo y cebada, pero Dios siguió ofreciendo la salvación a través del Espíritu Santo y la sangre de Jesús, el vino. Muy bien, miren. El trigo representa por lo regular el pan. Ojo. Miren, ¿qué es mucho mayor comercial? Es el trigo. La cebada, obviamente, se puede comer y todo, pero es mucho más barato. Entonces, en esta parte, ¿no es cierto? Quiere decir que en vez de trigo o pan espiritual, que es la palabra de Dios, la iglesia introdujo ritos que no eran bíblicos, rituales religiosos que no llevaban a nada, ¿sí? Entonces, en esta época se comienza a dejar la Biblia. En esta época la iglesia impone que los únicos que podían de alguna manera decir lo que dice la Biblia eran los líderes, los sacerdotes de esa época, y comienzan a poner justamente leyes humanas, ¿no es cierto?, tradiciones humanas en vez de la iglesia, en vez de la palabra de Dios. Por eso llega a haber en esta época, la época medieval, esa época se le llama la era del oscurantismo, porque ya no había palabra de Dios. Y literalmente las ciencias, todas las artes y todas las cosas en esta tierra llegó a tener un entenebrecimiento. La gente ya no tenía ni siquiera, miren, leyes de salubridad, así como tenía el pueblo de Dios. No tenía también leyes morales en las cuales había el respeto social. Entonces, en esta época comienza a escasear la palabra de Dios y por ende comenzaron, ¿no es cierto? En vez del aceite que es el Espíritu Santo, comenzaron a tomar el vino que representan falsas doctrinas. Ojo, eso representa, la iglesia cristiana comenzó a coger falsas doctrinas porque en vez de coger lo que decía la palabra de Dios, comenzó a coger costumbres paganas de idolatría. ¿Sí? Vamos al cuarto sello. A ver, otra persona. Vamos ahí. Vamos ahí. Otra. Bueno, a ver, hermana Delia, no sé si esté por ahí, tal vez. Amén. Ya, a ver, mi hermana, ayúdenos leyendo. ¿Qué dice? Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costaron el salario de un día.
y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven, levántate la vista, y vi un caballo de color verde pálido. El jinete llamaba Muerto y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Amén. Muy bien, miren. Entonces, el blanco, iglesia pura de Cristo. El rojo, la iglesia de los mártires, porque hubo persecución. La negra, hubo oscurecimiento porque ya la palabra de Dios, ese pan de vida ya no había, sino que metieron falsas doctrinas y cosas humanas. El cuarto caballo, en cambio, imagínense, es de color de muertos. ¿Sí han visto a los muertos, no es cierto? Hay algunos que son medios de color verde, ¿no? Dice, oye, vos pareces muerto, ¿no es cierto? Es porque es pálido, pálido, verde, medio amarillo, ¿no es cierto? Cuando hay un cadáver, no sé si hayan visto, es medio amarillo, medio verde. Eso es un ámbito espiritual. La gente tenía sed de la palabra de Dios y no había, hermano. Ojo. Por eso, algo parecido va a pasar en el tiempo del fin. Hoy es tiempo de refrigerio. Hoy es tiempo que debemos estudiar la Biblia y meditarla de día y de noche, y en ella debe estar nuestra delicia. Porque eso es un tema ya de vida o muerte, ya no es cualquier cosa. Por eso, ¿no es cierto? Dice el cuarto sello, el color de este caballo, la muerte espiritual como la consecuencia lógica, ¿no? Del abandono de la Biblia y de los principios del Evangelio. Este periodo es paralelo al representado por la iglesia de Tiatira, una iglesia espiritualmente muerta, a los castigos de otros caballos, la espada y el hambre. Miren, cuando no hay Dios, ojo con lo que les voy a decir, en esta época hubo faltó tanto la palabra de Dios que llegó a haber mucha hambre también de pan material. Es una de las épocas que donde más hubo hambrunas en todo el mundo, ¿sí? También estos castigos, ¿no? Dice, tal vez en sea este un intento divino para que la iglesia reaccione y abandone su apostasía. Entonces, miren, la iglesia no reaccionaba, hermano. Entonces, es un poco triste esa parte, ¿no es cierto? La más oscura es esta, ¿no? La del jinete bermejo, ¿no es cierto? Vamos a ir a la siguiente. Y otra cosa, en estas dos épocas que hemos visto, justamente en el tercer y cuarto sello, es cuando la bestia que habla en Apocalipsis 13 reinó 1260 años, desde 538 hasta 1798. Justamente, ¿no es cierto? Lamentablemente la iglesia cristiana, que en esa época que había salido de Roma, esa iglesia era la iglesia papal, esa iglesia comenzó a corromper a los cristianos con esa idolatría y escondió la palabra de Dios. Ahora, en el quinto sello, ¿no es cierto? Si alguien me ayuda, por favor, a leer Apocalipsis 6, del 9 al 11. ¿Qué dice? En el templo la sangre de las víctimas era derramada al pie del altar de los holocaustos. Allí simbólicamente Juan ve a las personas que murieron a manos de la iglesia romana a causa de su fe. Estos mártires son considerados dignos y se les asegura que Dios no se olvida de ellos, pero deben esperar un tiempo hasta que cada caso sea juzgado y Cristo venga para recompensar a cada uno según sea su obra. En aquel momento serán resucitados y se unirán a sus consiervos y sus hermanos. Miren, aquí las almas de los mártires reclamaban a Dios. No es que estaban ahí los muertitos andando, como dicen, no, hermanos, el muerto, muerto está. Sino que las muertes de todos los que habían pasado esas épocas de persecución, ¿no es cierto? Ese Espíritu de Dios regresaba al cielo, obviamente, pues, ¿no? Y obviamente esas almas pedían justicia, murieron de una manera atroz.
Pero miren, en el quinto sello, cuando uno estudia las trompetas, justamente cuando estudia uno, vean, algo que pueden hacer es, si ustedes leen el conflicto de los siglos, ahí está la historia desde Jerusalén, cuando fue tomada y todo eso, hasta nuestros días. Ahí está toda la historia, ahí está la historia de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Y una de las cosas que pasa justamente en el quinto sello es la Revolución Francesa que manda, ¿no es cierto?, a cautiverio y a espada a matar justamente al último papa, así como el sistema papal mandó a cautiverio a mucha gente cristiana, así mismo sí hicieron con el último papa, le mandaron a cautiverio. A muchas personas hizo matar por la espada, a espada también fue asesinado el último papa. Estamos hablando que aquí esta iglesia cristiana que se había corrompido, ¿no es cierto? Tuvo realmente también su herida de muerte, mis hermanos, ¿sí? Su herida de muerte, y aquí en el quinto sello, el espíritu de esas almas reclaman a Dios justicia. Y obviamente, miren, si uno va al estudio de las trompetas, ¿no? Miren, Jerusalén fue destruida porque ¿quién mató a Jesús? Los judíos, ¿no es cierto? Jerusalén justamente fue destruida. Todos los que no eran cristianos, los que no creían en Jesús, se quedaron en Jerusalén y fueron muertos. Imagínense, ¿no? Como Ezequiel habla como la gente, las madres, dice que todos ellos se comían los zapatos de caucho. Imagínense en esa situación. Las madres a veces se ponían de acuerdo a qué hijo van a cocinarle para comer. Tremenda situación. Miren, todos el Imperio Romano, ¿no es cierto? Estamos hablando que el Imperio Romano también fue fragmentado y fue destruido, hermanos. O sea, no es chiste realmente las personas que se van en encuentro del pueblo de Dios. Y en el quinto sello, mis hermanos, la Revolución Francesa, Francia le da muerte a este sistema religioso idólatra pagano. Muy bien, el sexto sello, ¿sí? ¿Quién lee, por favor? Vamos a leer el sexto sello. ¿El versículo o lo que está en pantalla? Lo que dice en la pantalla, vamos a leer. ¿Qué dice? Las señales predichas en este sexto cumplimiento exactamente en el orden indicado por la profecía. 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscurece desde las 10 de la mañana. El 19 de mayo de 1780, la luna aparece como ensangrentada. El 13 de noviembre de 1833, gran lluvia de estrellas. El periodo de este sello se extiende a nuestros días, hasta el momento en que cada persona sea confrontada con la verdad del Evangelio. El que rechace esta verdad deseará huir de la presencia del Cordero. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Ya en el sexto sello ya estamos hablando de nuestros días y ya se conecta con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Por eso nosotros debemos ser conscientes que estamos viviendo prácticamente el último sello, porque el séptimo viene directamente, es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero miren, justamente las señales en el sexto sello era claro, sigue habiendo terremotos, el sol se oscurece y toda esa situación todavía, ¿no es cierto? Pero realmente estos, ¿por qué se les toma en cuenta? El sol se oscureció, pero sin un eclipse de sol. Ya ahí está lo curioso. Se oscureció el sol, pero sin eclipse. Ya pasó. Y ahí está la fecha. La luna se convirtió en sangre, pero también con algo similar, sin eclipse. Entonces estamos hablando que esto es, wow, o sea, ya pasó. Ya cayeron las estrellas, claro, en 1833. Entonces, ¿qué está pasando? Estas cosas, ¿no es cierto?, entre el quinto, el sexto y el séptimo sello, estamos hablando que justamente es el periodo entre la Revolución Francesa, ¿sí?, justamente cuando en 1844 Jesús viene al lugar santísimo, el tiempo de nosotros y lo que viene.
Los acontecimientos que vienen, mis hermanos, van a ser cortos muy rápido, porque si no, nadie se salvaría. Por eso nosotros debemos estar preparados, porque miren, los acontecimientos que nos hablan en Apocalipsis ya pasaron, ya hubo terremotos, ya hubo, se oscureció el sol, se oscureció la luna, ya hubo justamente una gran lluvia de las estrellas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora vamos a ir al último sello. Otra persona que me ayude, por favor. El séptimo y último sello es el sellamiento final de los hijos de Dios. El sexto sello concluye con la pregunta retórica de los impíos aterrorizados. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esa pregunta se da en Apocalipsis 7:4. Solamente los hijos de Dios que hayan sido sellados. Ya, mire, mire mis hermanos. En la mañana yo puse énfasis a eso porque era el abreboca para esto. Mis hermanos, no podemos nosotros pretender creer que vamos a seguir en la vida espiritual sin ser sellados. El ser sellado, mis hermanos, debe ser un clamor como Jacob. Él clamó por una bendición y no le dejó ir al ángel de Jehová, ¿no es cierto? Al ángel, ¿no es cierto? Hasta que le bendiga. Hermanos, nosotros hoy más que nunca tenemos que orar y vivir por el Espíritu Santo. Por eso nosotros como iglesia debemos orar los unos por los otros. Mis hermanos, hoy es un tiempo de que debemos pedir a Dios la lluvia temprana. Hoy es el tiempo que debemos leer la Biblia, pero mis hermanos, no con amargura, porque también dice regocijaos, nuevamente digo regocijaos. Mire, quien debería estar con miedo, ¿sí? Quien debería realmente preocuparse son los que no le buscan. Las personas que buscamos a Dios, tiene que haber en nosotros regocijamiento. ¿Por qué? Imagínense un cristiano triste, ¿sí? Hay la canción Flaco o Gerudo y sin ilusiones. ¿Qué gente va a querer ser como nosotros? Nadie, hermanos. Por eso debemos más bien con esto entender que los tiempos aprenden, pero debemos aprender a vivir en la paz de Jesucristo, ¿sí? Mis hermanos, hoy es un tiempo de refrigerio. A ver, ¿qué es un refrigerio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es refrigerio? ¿Qué pasa cuando uno va a recibir un refrigerio? ¿Está triste? A ver. ¿Ah? Feliz. Claro. Yo me acuerdo cuando tocaba el timbre para el recreo. Mucha, vean. Toditos salíamos de hecho bola. ¿Para qué? Para ir a jugar, para comer y para todo eso. Ese es un tiempo de refrigerio. Este es el tiempo que debemos estudiar con gusto, es un tiempo que debemos entender. Miren, esto yo me acuerdo hace años, o sea, era medio complicado. Pero mis hermanos, ahora ustedes en internet, si buscan Pastor Bor, Pastor Puyón, bueno, hay tantos buenos predicadores. Nosotros a la luz de la Biblia podemos tener tanta información, hermanos, que podemos entender mucho más sencillo y con palabras tan simples de estas cosas, que hoy debemos ser más conscientes que nunca que hoy es el tiempo que debemos pedir ser sellados por Dios, ¿sí? El sello de Dios justamente es el Espíritu Santo. Cuando venga la ley dominical, el Espíritu de profecía y la Biblia mismo nos dice que el sábado llegará a ser para nosotros un sello, porque solo los que siguen al Cordero por donde quiera que va, podrán resistir, guardar el día de reposo todos los días de sus vidas, ¿no? Y miren, vamos a acabar con esto, ¿no? A ver, otra persona, a ver, ¿quién me ayuda a leer esta partecita? Leo yo mismo, hermano. Dice, ¿Ya? y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye y diga, ven. Y él, a ver, sí dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo lo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. Miren, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. amén. Entonces miren, si ven, Dios da cosas complicadas a veces para el mundo, pero para nosotros son revelación. Revelación para vida. Mire, el que añade, aparte que va a morir en la tercera venida de Cristo cuando sea purificado con fuego y azufre, que ya es una muerte media triste, ¿no? Aparte también va a recibir las plagas. Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar y me pongo en balance, ¿no es cierto? Como el caballero negro en el caballo negro, ¿no es cierto? Una balanza, ¿no es cierto? Y me pongo a pensar, digo, no, pues, o sea, si voy a morir en el lago de fuego y azufre al final de los tiempos, y encima más, si yo me aparto de Dios, cogiendo las 7 plagas últimas, que es tremenda cosa, porque es así, hermanos, las 7 plagas son en el futuro. Ojo, cuando ya se dé la ley dominical, ahí caen 7 plagas literales. Las trompetas son plagas, sí, o juicios que Dios fue dando durante la época de cada historia de cada iglesia, ¿sí? Fueron parciales y todo. Las 7 plagas, hermanos, es una situación tremenda porque esas 7 plagas son mundiales. Entonces, prefiero yo coger las plagas o ser fiel a Dios. Pero claro, acá Dios me dice que voy a sufrir. ¿Qué tal, no? Tenaz, ¿no? Aquí sufro por Dios, pero aquí muero eternamente. Entonces, eso es lo que Dios ahora quiere ponernos el colirio, porque somos laodicenses, hermano, ¿sí? En el estudio de las 7 iglesias, nosotros somos tibios, hermano. Y eso, a la final, hace que nosotros no estemos ni aquí ni allá. Entonces, hermanos, hoy, con todo lo que hemos estudiado en la mañana, yo y mis hermanos, hoy es un tiempo que debemos convocar el corazón, pero también vivir una vida digna y en regocijo y paz con nuestro Señor. Así como Dios así como un buen padre, nos disciplina, nos manda las pruebas, nos pule, como dice la escuela sabática, como el crisólito, como el oro. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser como los buenos hijos y decir, bueno, papá, yo me acuerdo cuando mi papá una vez, mi papá me dio 3 veces, me acuerdo, pero bien dados, ¿verdad? Y la última vez me acuerdo que yo dije, aunque me dé duro, no voy a llorar. Y claro, después me arrepentía porque me dio bien duro, no me porté bien. Pero después dije, bueno, Señor, reflexioné y dije, está bien. Y hoy realmente he podido enmendar muchas cosas que si mi papá no me disciplinaba o no permitía que pase, yo no hubiera sido pulido. Eso es lo mismo que Dios está haciendo, mis hermanos. Hoy estamos siendo pulidos. Estamos siendo, mis hermanos, probados. Pero acuérdense, en la mañana les dije, mis hermanos, no estamos solos. Y quiero acabar justamente con lo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que lean sus Biblias y las subrayen, ¿no es cierto? Vamos, ¿no es cierto? Apocalipsis 20, justo lo que acá está aquí, pero cojan sus Biblias. Y si es que pueden, por favor, señalen, ¿sí? Apocalipsis 20, ¿sí? Miren, aquí dice desde el 17, y con esto vamos a ir terminando. Miren, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Miren, ¿no? El espíritu y la esposa es la iglesia. Miren, nosotros estamos diciendo, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome de agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, hermanos, por eso en Apocalipsis mejor no es aumentar nada, porque solamente dice que vendrá. Harán las plagas. Entonces tengan cuidado, hermanos, de poner algo más, ¿no es cierto? Y dice, y testifico a todo aquel que oye las palabras de si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro. Casi igual. Imagínense, nos quita y vamos a perdición.
Entonces, miren, por eso nosotros como iglesia utilizamos el método historicista. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, mis hermanos, realmente están hablando toda la historia del pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con los que se ensañaron con el pueblo de Dios? Por eso, mis hermanos, los que creen que apostatando tienen una victoria, nada que ver, mis hermanos. Yo en la mañana les decía a algunos, ¿no? Les decía que Pilato, ¿sí? Después que había entregado a Jesús, y esta partecita me olvidé de contarles. Dice que él, como se lavó las manos, estaba tranquilo. ¿Saben cuándo? Ya no pudo realmente ya seguir durmiendo en paz. Cuando le escogió a los soldados que habían sido testigos de la resurrección de Cristo, les interrogó y ¿saben qué le dijeron? Jesús ha resucitado. Lo que para nosotros es de salvación, para los que le entregaron a Jesús, a los que le dieron muerte a Jesús, ya no hubo paz. Por eso, hermano, no te engañes creyendo que si te apartas de Dios y apostatas, vas a tener una buena vida, porque ya, ¿no es cierto? Como dicen Apocalipsis 10 y 11, ¿no es cierto? Cuando habla de los 2 testigos, dice que los 2 testigos, ¿no es cierto? Eran los 2 que a la gente le hacían que realmente ver su pecado, ¿no es cierto? Porque es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y claro, este poder ateo, ¿no es cierto? La Revolución Francesa, los franceses, ¿no es cierto? Este poder le dio muerte, obviamente, a la religión católica, pero ¿saben qué pasó? Mis hermanos pensaron, el mundo pensó que esos 2 testigos, que es la palabra de Dios, estaba muerta. Hermanos, hoy tiene que levantarse nuestra iglesia como un pueblo que guarda esta palabra, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y comienza la iglesia a tener esa luz que marca a todo el mundo, hermanos. El marcar este ángel, el mensaje de los 3 ángeles, es cuando la iglesia pone encima de todas las doctrinas falsas, ¿no es cierto?, de la Iglesia Universal, porque obviamente esta Iglesia Universal tiene sus hijas, que son todas las iglesias, obviamente tomarán el día domingo como el día de adoración. Hermanos, por eso hoy yo quiero acabar con lo que acaba, pues, ¿no? Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Hermanos, si tú crees que Jesús tarda, no te preocupes. Ya con lo que está pasando, Dios viene pronto, ¿sí? Y dice, amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, hoy vivimos por gracia. Hoy vivimos por fe. En este tiempo va a haber hambre material y hambre espiritual. Hoy es el tiempo del refrigerio. Por eso en esta noche yo quiero pedir a Dios que nuestra iglesia sea una de las iglesias que todos, hermanos, yo oro por todos nosotros, por todos, que así como Jesús dijo, Señor, no falta ninguno de los que me dices, los ancianos hoy, sí, también, y creo que ese es el sentir de todos los ancianos. Oramos que nadie de nuestra iglesia falte en el cielo. Ese es mi ruego y mi oración. Por eso, hermanos, si tú ves a un hermano caído, no te goces, no te ríes. Si tú ves un hermano caído, si tal vez es tu padre, si tú ves a tu madre caída, si tú ves un hermano de sangre caído, hermano, ese tiempo es de actuar, apóyales, ayúdales, y es ese tiempo también en que tú tienes que hacerte mostrar como cristiano. Que el Espíritu de Dios pueda llenar nuestros corazones y que este estudio de los sellos, mis hermanos, pueda hacernos entender que ya falta poquito para la venida de Cristo. Bendiciones, mis hermanos.